Etorriak, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a una edición de estos diálogos con la literatura. El tema que nos va a ocupar hoy, en mi opinión, es singularmente interesante. Yo creo que va a dar mucho juego, seguro que lo conocen ya, las escritoras frente a los personajes masculinos. Bueno, supongo que hablaremos de género, se van a poner sobre la mesa temas que están muy de actualidad y de los cuales se está hablando mucho últimamente. Para hablar de esto, de las escritoras frente a los personajes masculinos, tenemos a dos escritoras, una donostiarra, otra de aquí de Bilbao, las dos con una trayectoria sólida y amplia, que han trabajado además con esta harina, ¿no?, de crear personajes masculinos, personajes que son hombres o personajes cuyo género ni siquiera se llega a revelar, ¿no? Entonces, desde luego, tienen esta experiencia que aportarnos y sin duda va a ser, como decía, una charla muy enriquecedora. Voy a presentar en primer lugar a la autora donostiarra. Ella es Luisa Echenique. Ha publicado novelas como Los peces negros, El detective de sonidos, El ángulo ciego, por la que mereció el premio Euskadi, o Vino, que a mí me gustó mucho, la recuerdo con especial cariño, publicada en la editorial Basaray. Pero bueno, también ha escrito libros de relatos y obras de teatro, como La herencia, que fue distinguida con el premio Buero Vallejo, y también poesía ha escrito y publicado Luisa Echenique. Desde hace varios años dirige un taller de escritura creativa, o sea, que enseña a escribir a la gente joven o quizá no tan joven, y dirige también el espacio digital Canal Europa. Y, por si fuera poco, también dirige el festival literario Un Mundo de Escritoras. En 2007 recibió del gobierno francés la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, y en 2013 el Ayuntamiento de Donostia le concedió la Medalla al Mérito Ciudadano. Su último libro lleva por título Absoluta Presencia, seguro que lo han visto ya en la prensa, ha sido publicado hace muy poquito, y en él junta tres historias: la de un niño muy miedoso, que tiene miedo a todo, que se quiere convertir en un hombre que, sin embargo, no teme a nada; la de una fotógrafa comprometida contra el olvido, ¿no?, y la indiferencia; y la tercera historia es la de un hombre que se ve forzado al exilio por la amenaza terrorista. Luisa Echenique, arratsaldeon. En segundo lugar, una autora de casa, también Luisa lo es, pero bueno, Marian aún más, que es de Bilbao, como decía. Marian publicó su primer libro, si yo no tengo el dato equivocado, en 1991, fue La vida elíptica, y desde entonces ha publicado, yo diría que a buen ritmo al menos, ha publicado Para toda la vida, El ópalo y la serpiente, el volumen de cuentos Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo, también La Bolivia, y La parte de Los Ángeles, que acaba de ser reeditado ahora, ¿no?, que era un libro que creo que tus lectores y tus lectoras buscaban y, bueno, ya no era tan fácil de encontrar. Ha salido en Lumen, ¿no? ¿O no? En De Bolsillo. En 2013, Marian Izaguirre publicó La vida cuando era nuestra, una novela que fue traducida a 9 idiomas y tuvo una acogida espectacular, podemos decir, por parte del público, además por parte del público de varios países. Después publicó Los pasos que nos separan y el año pasado regresó a las librerías con Cuando aparecen los hombres, una novela sobre la búsqueda, sobre la recreación y la creación de la identidad y de la propia identidad, una novela muy interesante. Además, Marian Izaguirre ha recibido premios como el Sésamo, el Andalucía de Novela, el Ana María Matute o el Ciudad de Salamanca. Marian Izaguirre, muy buenas tardes. Bienvenida. Bueno, pues hechas las presentaciones y sin mayores preámbulos voy a disparar fuego ya, fuego amigo, por supuesto. Lo primero que me gustaría saber antes de entrar a los personajes masculinos en sí es una pregunta algo más general. Es lo siguiente: ¿cómo trabajáis los personajes, ya sean femeninos o masculinos? Si hacéis fichas, si los diseñáis hasta el último detalle o queda un poco más abierto para el camino. Luisa. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, a Chani por su presentación y, naturalmente, a Bidebarrieta por acogernos, como siempre, también, ¿no? Los personajes para mí nacen siempre conectados a una historia, a un tema, ¿no? O sea, y una vez que han
que han nacido así conectado, yo les veo crecer. Insisto, siempre, nunca me los imagino quietos, ¿no? O sea, aparece el personaje, bien en una frase, bien en un pensamiento, bien en un gesto, no los imagino nunca sin hacer nada, ¿no? Y en ese sentido, mi experiencia es que les observo. Para mí es muy importante desde el principio eso, situarlos a distancia, ¿no? Has comentado que yo doy clase de escritura creativa y veo muchas veces la dificultad de los autores noveles de distanciarse con el propio personaje, ¿no? Yo no, yo los coloco siempre a distancia, los observo. En un sentido me vuelvo, yo diría que detective de mis propios personajes, tratando de observarles, de imaginar sus gestos más íntimos, sus problemáticas más íntimas, es decir, hacerles crecer, obviamente conectados, como decía, a un tema y a una historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante porque me parece muy importante que sean personajes libres de la influencia del autor, ¿no? En este caso de la autora. Parece paradójico, pero cuanto más a distancia los coloco, mejor los conozco. Sería un poco así, insisto, nacen conectados a algo, les imagino hablando, en un gesto, cruzando una calle, en una escena, en una réplica, y a partir de ahí observar e ir haciéndoles crecer al mismo tiempo que crece mi conocimiento de ellos, ¿no? Los imaginas en acción, veo. Siempre, en acción, que puede ser también una acción de pensamiento, es decir, construyendo su visión de las cosas, ¿no? Pero siempre moviéndose. Por eso no tengo nunca un retrato físico o un retrato robot, podríamos decir, o una categoría de edad, sino que ya los veo siempre en alguna forma de implicación, siendo ellos mismos, podríamos decir. Marian Izaguirre, ¿cómo los trabajas tú? Pues yo no hago fichas. Una de las preguntas que más veces creo que me han hecho en mi vida es si con las novelas que escribo, que son de estructura un poco compleja, sobre todo porque suelen alternar épocas distintas y el manejo del tiempo es complejo y es complicado, me preguntan muchas veces si hago fichas, si hago si tengo todo lleno de cartones en las paredes de mi despacho o si lo tengo toda la mesa llena de papelitos, y no hago una sola ficha, solo hago fichas de los años, porque cuando manejas diferentes épocas necesitas saber que tal personaje tenía tal edad, y luego pues tampoco hago fichas de los personajes, como comprenderéis, no hago fichas de la estructura tampoco de los personajes, pero chicos, los conozco como si vivieran en mi casa, o sea a qué instituto han ido, qué es lo que sentían cuando tenían 15 años, aunque no lo cuente en la novela. Me gusta mucho vivir con esta gente y que formen parte de mi pensamiento diario. Es decir, hay un momento en el que ese libro es una patria en la que vives. Y en esa patria hay gente, y hay gente que durante el tiempo que dura la creación de la novela es una gente viva, absolutamente viva. Luego sigue viva gracias a los lectores, pero para mí ya es un capítulo cerrado. Mientras tanto, mientras estoy escribiendo, es muy obsesiva la presencia. Bueno, hace un poco se reían unos lectores míos porque entraron a robar. Vivo en una casa y en el descansillo hay 5 pisos. Entonces era la 1 del mediodía y entraron a robar en los 4 otros pisos que no eran el mío. Y yo me preguntaba, digo, pero ¿y qué estaba haciendo yo? Que no me he enterado, no oí nada, absolutamente nada. Y me decían los lectores, dice, no, eso es que estabas enredada con la novela y con los personajes y estabas en otro sitio. Y puede ser que fuera cierto. Para deciros la verdad, ya que estamos aquí confesándonos, creo que estaba hablando por teléfono y me oyeron.
Sí, en relación con esto que está diciendo Marian también y con lo que yo decía antes, la pregunta de si se hacen fichas o no, a mí siempre me ha resultado un procedimiento de trabajar que nunca he usado y que además siempre me ha parecido un poco extraño por una razón, porque si, como decía, el personaje está vivo, como decía Marian, o le veo implicado en una acción, en un pensamiento, en un movimiento o en un gesto, quiere decir que la creación del personaje es creación del texto ya, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, escribo la novela o el cuento directamente, fragmentariamente, pero digamos directamente. No hay como una fase previa de apunte para luego retrabajarlo en forma ya de relato, de novela, sino directamente. Porque, claro, si imaginas un personaje vivo que ya habla, ya está. Otra cosa es que luego vayas a pulir el diálogo o lo que sea. Y eso me parece muy importante, ¿no? Que la escritura nace al mismo tiempo que el personaje. Bueno, aparte... Pero yo también lo imagino, y me he quedado con una cosa que has dicho respecto a su físico. Yo realmente necesito que tenga un físico y necesito visualizarlo y necesito saber su edad y necesito saber la ciudad en la que se crió, y hay una serie de cosas que salgan o no salgan o tomen la palabra en el texto, yo las sé. O sea, hay veces que me preguntan por algún aspecto que queda en elipsis en las novelas y yo lo sé. O sea, los lectores se hacen preguntas respecto a eso, pero luego tiene que derramarse sobre la novela ese conocimiento tuyo que tienes sobre los personajes. Pero el físico me parece muy importante. Sí. No, a mí también, pero sí, yo también tengo que saber cuál es la edad, pero le veo cruzando la calle y ya sé la edad que tiene. Pero quiero decir, necesito verle cruzando la calle y el aspecto, etcétera. Y lo que tú decías de la vida también. Si están vivos, tienen su propia memoria, sus propios recuerdos. Integras la información que tienes de ellos en su propia vivencia de esa información, sí, que me parece importante. Y iba a decir que además lo de las fichas de personajes me parece un poco como de psicópata de teleserie de asesinatos, así, las fichas en la habitación, ¿no? Pegadas con los nombres pues no sé quién de los personajes, es un poco loco. No sé quién era el escritor que lo hacía, que tenía todo lleno de diagramas allí, con vectores y con no sé qué. Lo acabo de leer precisamente en un libro que me he traído para este viaje. El libro es de James Alter, pero habla de otro escritor que ahora mismo no recuerdo quién era. Bueno, pues no sé. Pues yo sí tengo una anécdota, además sé que es real porque la vi en la televisión, ¿no? Un personaje al que yo, obviamente no es mi tipo de literatura, tampoco como lectora, pero al que tengo gran respeto porque hizo en este país muchísimos lectores, sobre todo lectoras, Corín Tellado. Y le hicieron una entrevista una vez en la televisión, hace ya muchos años, y le preguntaron lo de los personajes y tenía fichas, no solo tenía fichas y ficheros. Y sacó los ficheros y entonces estaba muy bien porque eran categorías. Pues el bueno, el malo, el señorito seductor, el no sé qué. Entonces lo explicaba muy gráficamente, decía, pues yo voy cogiendo de aquí, o sea, según necesito. Entonces iba cogiendo de esas categorías de personajes. Que por otro lado, yo creo que es una lección en sí misma, ¿no? En la medida en que los personajes son más libres, más singulares, son más reacios a la ficha. Claro, claro. Es una idea interesante la del arquetipo, yo creo que luego volveremos sobre eso. Sí. A ella. Marian, en tu novela cuando aparecen los hombres hay un personaje que cobra mucho protagonismo, Teresa, y además es curioso porque se crea en la novela y lo crea también uno de los personajes de la novela. En este caso un hombre, ¿no? Sí. Todos son creados por ti, pero bueno, ¿cómo es este personaje? Pues tenía yo muchas ganas de escribir una novela en la que el protagonista o la protagonista, en este caso, desapareciera a mitad de la novela. Y digo desapareciera porque puede ser que muriera, puede ser que desapareciera sin más, puede ser que se fugara, puede ser que nosotros estuviéramos leyendo una parte del mundo donde ella ya no estaba. Y bueno, pues así fue la forma que tuve para
que una vez que Teresa desaparece a mitad de la novela, porque conseguí que desapareciera, ya lo había intentado otras veces, y las otras protagonistas mías no se dejaban, ¿no? Tuve una viejecita que había sido prisionera en la guerra de Anual, que por mucho que yo la quería matar cada fin de semana cuando me ponía más intensamente a ello, no moría y no moría y no moría, y era como Sherezade, seguía contando la historia, ¿no? Y no murió efectivamente hasta la última página. Y entonces, en el caso de Teresa, desaparece a mitad de la novela, y es justo a mitad de la novela, esos juegos me gustan mucho, ¿no? Porque a mitad de la novela te das cuenta que aunque tú creías que te estaban contando la historia, un narrador, no sé, o sea, neutro, que te la está contando realmente su profesor de esgrima, que es el que a partir de que ella desaparece va a ir reconstruyendo el resto de la historia, ¿no? Dicho así parece un poco complicado, pero la magia de la palabra es esa, conseguir hacer, entender o comprender o compartir lo que puede parecer en un momento dado inexplicable. Y efectivamente, era un personaje masculino, el narrador, pero una protagonista femenina. Una protagonista que se inventa casi dos veces, ¿no? Una por ti y otra por el narrador, por el profesor de esgrima. Bueno, yo tengo que confesar que el profesor de esgrima estaba muy mediatizado por mí. Bien está saberlo. Luisa, en tu caso, tú has creado en ocasiones un tipo de personaje que pienso que es muy interesante, en tanto en cuanto no sabemos si es hombre o mujer, no se revela el género, ¿no? Por ejemplo, M en Los peces negros. Sí, yo era jovencita y la primera vez que lo vi representado fue en un cuento de Susan Sontag, de un volumen de relatos de Susan Sontag que se llama Yo, etcétera. Yo creo que el título ya el Yo, etcétera. Me interesó más el etcétera que el yo, digamos. Se llama la técnica del unrevealed gender, del género no revelado. No se ha hecho mucho porque tiene muchas dificultades de escritura, sobre todo en idiomas como el nuestro, en el que todo está muy sexuado, ¿no? Los adjetivos, etcétera. Por eso empieza en el mundo anglosajón, pero hay algunas autoras como Janet Winterson que lo han trabajado. Y yo la primera vez fue en un cuento en el año 90 y desde entonces en varios de Los peces negros de una manera, pero en varios de mis relatos, sobre todo relatos, insisto, porque tiene mucha dificultad de escritura. Por muchas razones, digamos que es una poética que tengo muy elaborada porque para mí es muy importante. Primero, porque creo que está más en el futuro que en el presente y en el pasado. En la medida en que hoy es importante también en la representación de la sexualidad, etcétera, ¿no? Identidades fluidas, identidades trans. Necesitamos instrumentos, la literatura necesita instrumentos para ir más allá del él o el ella, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿por qué digo que para mí es muy importante? Porque no creo en los equipamientos de serie en nada, ¿no? Digamos que venimos equipados de serie, sino que como personas tenemos, y por lo tanto como personajes, la posibilidad de libertad. En la medida en que el lector no sabe si es un hombre o una mujer, no puede aplicarle categorías, insisto, de serie, ¿no? Equipamientos de serie. Va a tener una percepción de si es un hombre o una mujer. Le puede parecer en un momento que es un hombre, es una mujer, es decir, va a estar obligado también al cuestionamiento de sus prejuicios o de sus valoraciones de género. A mí me ha parecido eso muy importante, porque además aúna la dimensión de personaje a la dimensión humana, ¿no? Yo creo que, supongo que tendremos ocasión de hablar aquí, la idea de qué nos representa, ¿no? Un personaje masculino representa a la humanidad, un personaje femenino representa a las mujeres. Es una manera también de romper. Es decir, cualquier personaje puede representar a un ser humano, a la humanidad o a una dimensión de lo humano en la humanidad. Entonces, por eso yo lo he trabajado mucho y además porque la
el cuestionamiento y yo diría que la réplica a los prejuicios y a los estereotipos de género nos lleva, como me imagino que el debate nos llevará, a cuestiones que son cruciales, porque en la distinción de género se contienen hoy probablemente, para mí, la prueba del algodón de la calidad democrática, y estamos viendo lo que está sucediendo hoy mismo o estos días mismo en el Festival de Cannes. Es decir, las cuestiones de género son el instrumento, yo creo que más importante para acercarse a la complejidad y a los desajustes del mundo en el que vivimos. Pues ¿hasta qué punto pesan esas cuestiones de género en vuestra narrativa, en vuestra producción, al menos última? Pues en la mía de una manera muy sencilla, la verdad. Soy una mujer y escribo como una mujer, o sea que no... lo que decía Luisa, me he quedado con ganas de preguntar. No me imagino yo a mí misma escribiendo sobre un etcétera que no sepa si es hombre o mujer, pero por una razón, digo, me imagino haciéndolo, pero estoy segura de que se me desliza la mano, la pluma y la identidad de mujer en ello. Me ha pasado con los personajes masculinos. Intento hacer una novela en que el protagonista sea un hombre, lo intento y la hago, pero siempre hay una mujer por detrás que acaba comiéndole el terreno. No es una cuestión de estatus o de poder, no me lo planteo así, es una cuestión de que conoces mucho el mundo de la mujer porque eres una mujer y entonces por eso tienes muchos más registros para hablar de según qué cosas, que con esos experimentos que se han hecho en algún momento cuando se ha descubierto que la mayor parte de los lectores, que los índices de lectura, de hábitos de lectura, dicen que la mayor parte de los lectores son mujeres, pues se han hecho experimentos a propósito de hombres escribiendo con personajes femeninos y supuestamente novelas en las que se supondría que el autor podría ser una mujer. Bueno, no sé, por lo que yo sé, todos esos experimentos han fracasado estrepitosamente. En mi caso no puedo desvincularme yo de esos personajes, tanto de los hombres como de las mujeres. Y he comprobado que a los hombres, pobrecitos míos, se les va siempre relegando a un segundo lugar según la novela va creciendo. Eso ya, no sé, quiero decir, es solamente responsabilidad mía. No es que piense que tengan que estar en un segundo lugar porque, mira, no lo están. O sea, ojalá estuvieran un poquito más atrás para que nosotros pudiéramos estar un poquito más adelante. Pero es que es así, es una cuestión de, no sé, de cómo llegas a la percepción absoluta y psicológica de una persona. No sé, ¿cuántas veces hay personajes masculinos, bueno, aparte del pobre Nausgard que se tira con el parto de su mujer 60 páginas, de su mujer, o que te cuenta cómo pasea a los niños y la angustia que siente por no poder escribir porque las tareas domésticas del cuidado de los hijos le llevan mucho tiempo? Quiero decir, yo y cualquier mujer podemos hablar de eso. Bueno, podemos hablar de lo que cuestan los cuidados, de lo que cuestan las tareas domésticas, de lo que cuesta el tener que trabajar para sobrevivir, podemos hablar de una serie de cosas. La mayor parte de los hombres hay un punto en el que viven en sombras, que ese punto no lo conocen, saben lo que es cuidar los niños a veces un poco de visita los fines de semana. Y todo eso, aunque parezcan cosas superficiales, pues resulta que forman la atmósfera y el espíritu de una novela o de una obra de creación, de una película, de lo que quieras. Están ahí, o sea, no verás en muchas novelas masculinas a alguien haciendo la cama. No sé, no lo ves, no es un espacio que les interese, tampoco es que tenga mucho interés hacer la cama, pero a lo mejor resulta de que un personaje está haciendo la cama y está pensando en algo que está vinculado a
la noche anterior, el día anterior, la cama de sus padres, el vínculo madre-hija, por ejemplo, es un vínculo o sea, un tema que los hombres no suelen tocar, casi nunca. Tampoco tocan mucho el padre-hijo, porque, bueno, no sé si es que hay una historia respecto a la familia que tradicionalmente descansa sobre las mujeres, pero el de la ropa, ese me divierte mucho a mí. El de la ropa, para las mujeres la ropa no es solamente la ropa que llevas para afuera, es la ropa que se pega a tu piel, que se pega a tu cuerpo, la ropa que te entallas, que te ajustas, que tal. Los hombres normalmente pueden tener un traje y a los 15 años se compran otro traje igual, y ese traje además no roza su piel, no, quizá va anudado o estrangulada la camisa con una corbata. La relación que tienen en las novelas los personajes masculinos con la ropa y los personajes femeninos con el vestido es muy distinta también. Dándole una visión un poco más trascendente al asunto, yo recomendaría a todo el mundo que leyera La Frantumaglia de Elena Ferrante, que la pobre ha tenido un calvario tremendo con eso de que no se supiera quién es y todo el mundo tuviera que decir que era un hombre porque una mujer no podía escribir sobre las crisis sociales en Italia o sobre la realidad social de Italia o sobre la política en Italia, al mismo tiempo que sobre los sentimientos con tanta solvencia como lo hacía ella, ¿no? Pues esta mujer habla en varias de sus novelas del tema de la ropa y la relación con los vestidos de un modo mucho más trascendente que el que estoy usando yo ahora mismo en este coloquio. Y es interesante porque acaban teniendo las cosas materiales y las cosas aparentemente suaves, frívolas, inconsistentes, una consistencia de atmósfera más fuerte de lo que teníamos previsto de antemano. Bueno, a ver, mi planteamiento es muy diferente. Primero, la cuestión del género no revelado no es un personaje que no sabes si es un hombre o una mujer, no lo sabe el lector. No es la revelación del género. E insisto, al no saberlo, hay unas, yo diría que el tema y la trama de las propias novelas nos obligan a cuestionar cómo pensamos las categorías de género. Los hombres sienten así, las mujeres piensan así, o la inversa, las mujeres sienten así, los hombres tal, un hombre en estas circunstancias. Yo, por ejemplo, creo que en la medida en que creas personajes singulares, tienes que singularizarlos también, no solo de los demás, personajes que forman digamos, el entorno en el que ese personaje vive, sino singularizarnos también de las categorías culturales que sabemos que son completamente artificiales. Una mujer de 60 años de Madrid no tiene nada que ver con una mujer de 60 años de Zimbabue, con una mujer, es decir, hay experiencias de lo femenino enormemente diversas, experiencias de lo masculino enormemente diversas. Y para mí la literatura es precisamente el terreno de exploración de experiencias existenciales otras, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de género, que tienen que ver con cuestiones de edad. Muchas veces eso se superpone. En El detective de sonidos, por ejemplo, era una novela en la que había una anciana que era científica y que además era una estupenda, un crack en materia de ordenadores. Digamos, yo conozco personas así, conozco personas mayores que se manejan muy bien. Es decir, el estereotipo siempre es una reducción y es una colocación, digamos, para mí es todo lo contrario de lo literario, porque es un estereotipo es todo lo contrario de un personaje en movimiento, de un personaje libre, ¿no? Y a mí sí me importa. Es verdad que en la vida real todavía nuestras sociedades hacen que, según el género que tenemos, tengamos más experiencias en ciertas áreas que en otras. Pero creo que precisamente por eso la literatura tiene que ser aquello que subvierta eso, colocando situaciones que hagan que los personajes
que reflexionemos como lectores en todo lo que puede dar de sí un ser humano cuando se libera de esas cosas, ¿no? Y si me permitís muy brevemente una anécdota, en uno de mis libros que se llama El detective de sonidos hay un hombre que es un hombre que no es viudo, pero tiene una mujer enferma de la que él se ocupa. Y se ocupa y le vemos planchando y preocupándose de los pliegues, etcétera, porque es un hombre amoroso, ¿no? Entonces yo quería jugar incluso con humor con los estereotipos, darles la vuelta con humor, y ese hombre los lunes por la mañana, su hijo le ve desayunando a todo correr con la radio, escuchando los resultados del fútbol. Entonces le pregunta, pero si a ti no te gusta el fútbol, ¿por qué oyes el fútbol, ¿no? Entonces este hombre trabaja en un entorno, ha heredado el trabajo de su mujer. Cuando su mujer se pone enferma, él hereda ese trabajo en un almacén de cosas de textil. Entonces está rodeado de mujeres y él le cuenta a su hijo que todos los lunes las compañeras de trabajo, para que se sienta bien, se ponen a hablarle de fútbol. A él no le gusta nada el fútbol, pero los lunes por la mañana oye los resultados para devolverles la delicadeza que las compañeras, a las que tampoco les gusta nada el fútbol. Eso me parece, a mí lo que me ha parecido siempre interesante explorar, y es hasta qué punto podemos estar sueltos de esas cosas, es decir, imaginar, decía Kafka, que un escritor es a veces adelanta como algunos relojes, ¿no? Yo creo que la literatura tiene que adelantar, y en ese sentido el jugar con los estereotipos, a veces con humor, a veces desafiándolos directamente en asuntos mucho más serios, crear esa perspectiva, insisto, que no significa que yo he usado poco, porque es difícil de usar, pero cuando uso sé perfectamente quién es ese personaje, el lector no lo sabrá, pero yo lo sé, son personajes sexuados, incluso puedes escribir escenas de sexo, y de hecho lo he escrito con eso. Pero sí, insisto, para mí, decía el poeta americano Ezra Pound, que la lectura era el arte de la réplica. Para mí, la literatura es el arte de la réplica. Y yo diría más, que el ser humano es el arte de la réplica. Es decir, somos esa capacidad de decir no cuando todo dice sí, o al revés, decir sí cuando todo dice no. Y a mí ese es el terreno que me interesa explorar en mis libros. Pero al final, ciertamente, a veces es casi inevitable caer o rozar ciertos arquetipos o estereotipos. No sé si hay que instalarse ya de forma pretendida algunas alarmas mentales para decirnos, cuidado, que estás en territorio pantanoso, que por aquí te puede salir algo un poquito estereotipado. No sé cómo lo prevenís. Bueno, yo me intento, no les llamo tanto arquetipos, porque sí que lo son, pero lo que intento huir es del cliché. Y además creo que es una fórmula para... mí ha parecido muy interesante lo que ha contado Luisa sobre subvertir las actuaciones o los comportamientos atribuidos al género. Y la verdad es que destruir el cliché es difícil, porque en mi caso, y con la edad que veis que tengo, la literatura que he recibido en las manos, es decir, y buscada por mí misma, no es que me haya caído de la biblioteca familiar, es una literatura mayoritariamente escrita por hombres. Entonces, lo que te llega, y cuando te pones a escribir lo que sin saber imitas, es un posicionamiento o un punto de vista que tiene que ver con todo lo que has leído. Os habrá pasado a todas, porque sé que es muy común que nos lo pregunten a las escritoras o que nos lo digan a las escritoras cuando alguien te dice eso de señorita, escribe usted como un hombre. Y te está haciendo un elogio, claro. Entonces, bueno, pues es cierto que hay temas que en cuanto... A ver, escribes una novela en la que hay una guerra y tú sigues la guerra en la novela, y esa novela, si la presentas a un concurso con una plica,
inmediatamente va a la categoría de esta novela la ha escrito un hombre. O sea, es cierto que, bueno, hay que tener cuidado, y yo la primera, con no intentar reproducir las cosas que hemos leído y las cosas que han hecho invisible tanto talento para unos pocos, pero en las cifras están las cosas muy claras. El 80% de las mujeres que leen a mujeres. El 50% de los hombres que leen a mujeres. Hay un desfase de un 20% en un caso y hay una equiparación de un 50% en otro, o sea, 20 frente a 50. Pues es cierto que seguimos todavía en manos de ese estereotipo y esa gran trampa. Yo, la verdad es que tengo que reconocer que leo a muchas autoras y que cada vez más mis personajes femeninos son más importantes que lo masculino. Me gustaría poder decir que también participo de la paridad y que son igual de importantes, pero resulta de que no es así. La pregunta que te hacía antes tenía que ver con que tú eres una mujer y si en ese neutro no se te iba la mano, no sé, tú has dicho, el lector no sabe quién es, pero yo sí sé. Por eso, porque no es un neutro, claro, es claro, otra cosa, no, claro. Es otra cosa. Bueno, a ver, en relación con el estereotipo, ¿no? Yo creo que los personajes, si son personajes bien construidos o son interesantes, son lo que sea a su manera. Digamos, si son sexistas, no hay una manera de ser sexista, hay tantas como individuos caen en esa categoría. Entonces yo creo que en ese sentido el estereotipo es, como decía María, el cliché es algo a evitar siempre. El personaje tiene que tener su propio relieve, su propia singularidad, aunque comparta rasgos, podríamos decir, más habituales en un género que en otro o que esperamos tradicionalmente más de una cosa que otra. Y en ese sentido también es interesante, y yo creo que lo tenemos siempre presente, por lo menos yo, porque el relieve del personaje se va a construir de una manera distinta a favor o en contra del estereotipo, de esa especie de expectativa. Es como los aviones despegan siempre contra el viento. Si tú haces un personaje que tiene rasgos, podríamos decir, compatibles con gente que conoces, digamos que va un poco en la corriente de, no quiero llamarlo el estereotipo, pero digamos de la expectativa un poco social de género, tu personaje no va a despegar. El ser consciente de esa expectativa y colocarlo de algún modo en alguna forma de singularidad, incluso con respecto a eso, le va a dar enseguida más relieve. Pero a mí me parece extremadamente importante. Yo diría que casi todos mis libros son bastante políticos. No quiere decir que hablen de cuestiones políticas, pero sí de las políticas de la intimidad, ¿no? O de lo que de político tiene la intimidad. Y en ese sentido, para mí son cuestiones fundamentales, porque en las cuestiones de género, incluso en las construcciones sin evolucionar de género, se contiene hoy muchísima de la violencia de nuestras sociedades, muchísima de las injusticias sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece importante que incluso cuando vas a crear un personaje masculino, podríamos decir, reconocible en la tradición, tiene que tener su forma de singularidad. Claro, su masculinidad interviene en toda la novela. No solo creo un personaje masculino, un hombre, lo pongo aquí y ya está. Su masculinidad se va a reflejar. No, y a veces claro, tiene que tener luces y sombras, tiene que tener contrastes, tiene que tener contradicciones. Las contradicciones son muy importantes porque forman parte de nosotros y entonces en las contradicciones el lector participa, se implica, arriesga un poco más en la lectura. Yo, por ejemplo,
tengo siempre el gran problema en casos de abuso sexual o en casos de violación, de abordar, o sea, casi se me revuelve a mí misma el estómago, pero de abordar la forma en la que una de mis protagonistas puede sentirse culpable, y eso sabemos que pasa todos los días, y que pasa en nuestra sociedad y en nuestra época y en este siglo XXI en el que estamos, al mismo tiempo que víctima, ¿no? Entonces, pero sé perfectamente que eso existe en la realidad y también sé que eso revolverá al lector de alguna manera. Sé que eso incitará a algún tipo de reflexión o por lo menos de desagrado, o por lo menos el feedback que recibo efectivamente es así. O sea, sobre esto hay un debate sobre el hecho de cómo tienes 14 años y cómo es posible que digas que fue la culpa tuya. Bueno, es el tema más delicado al que he hecho referencia hoy, y también es un tema que pienso que no sé si conviene desmenuzar y contar en trozos. O sea, yo me atrevo y lo planteo, pero luego hay una parte en mí misma que lo rechaza, ¿no? Que lo mismo que rechazamos la visión de la violencia, es un caso más en el que se te pone el estómago en la boca. Yo he escrito bastante sobre el abuso sexual y la violencia sexual, quizá, y estoy de acuerdo con Marian. Para mí la preocupación era esencialmente una preocupación formal, es decir, cómo contar eso, ¿no? Pero antes de abordar eso quisiera un poco, al hilo de la pregunta de Chani, comentar alguna cosa. Los libros también como forma de explorar la naturaleza humana y por lo tanto también la masculinidad, podríamos decir, pero es raro una novela, hay algunas novelas, pero desde luego de las que he escrito es raro que los personajes estén solos, que haya un único hombre, por ejemplo. Si hay más de un hombre, ya son declinaciones diferentes también de la masculinidad, y eso te evita también caer en una especie de categorización única. Y también es lo propio de lo narrativo el movimiento de transformación de los personajes. En ese sentido también el personaje que entra y el personaje que sale no es el mismo, y son siempre oportunidades de roce con otras cosas, de llevar también a una transformación, a un movimiento de sus propias actitudes iniciales. Eso también me parece importante. Y por volver a la cuestión de la violencia, para mí la preocupación es una preocupación siempre formal. Yo he escrito algunos libros modelo terrible, por ejemplo, El mal más grave, que abordaba la pedofilia y abordaba la pornografía y una serie de cosas, y también en Los peces negros, que retomo en El arte de la pesca. Pero ahí para mí el deseo y la responsabilidad como autora de hablar de esas cosas que pasan. Yo creo que la literatura tiene que estar conectada con la realidad. Pero insisto, para mí lo importante era la forma, no convertir eso en algo morboso, en un mero espectáculo, es decir, no convertirle al lector de esas escenas en un voyeur de lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que es en esa reflexión formal donde entra todo el debate que como autor tienes, o en este caso como autora tienes, de, podríamos decir, la dimensión moral de la escritura, ¿no? Y yo creo que es precisamente en esos temas más tremendos donde yo creo que más vas afinando el estilo y tu propia poética. Yo creo que se puede hablar de todos los libros, y yo he hablado de temas bastante terribles, pero no de cualquier manera. Y yo creo que esa ha sido para mí la preocupación esencial, insisto,
no convertir ese sufrimiento, esas escenas, en un espectáculo que deje al lector en una simple posición de espectador, ¿no? Creo que me imagino la respuesta, pero ¿hay algún tema sobre el que os digáis, yo de esto no puedo escribir, no soy capaz de escribir o no quiero escribir? Yo sí sé que hay temas sobre los que no quiero escribir. A lo mejor porque no estoy preparada, a lo mejor porque no me apetece escarbar, a lo mejor porque no es un tema que me haga feliz pasar 3 años con él, a lo mejor por diferentes cosas, pero hay muchos temas, sí, o sea, no escribimos, yo creo que nadie escribimos sobre todos los temas que existen en el mundo, no sé. Hay muchos a los que sé que de antemano he renunciado. Yo la verdad es que me resulta difícil responder a esa pregunta, porque tengo la impresión de que si una novela construye con profundidad personajes, aunque les pongan un argumento en una situación, está básicamente tocando tantas dimensiones de lo humano que en un sentido toca los temas, ¿no? Pero lo eliges tú el tema. Claro, pero decir que el problema está en que tú te traes a ti misma ese tema o no. O sea, sí, pero que no surge de la novela necesariamente, lo tienes tú en tu pequeña caja de sorpresas. Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Chani decía temas de los que no puedes escribir. Yo creo que hay cosas que no te interesan, o sea, que ni se te cruzan en la cabeza o no te interesan. Pero lo que yo estaba diciendo es otra cosa. Yo creo que explorando a fondo una experiencia existencial de alguien, de un personaje, confrontado a una situación, la que sea, puede ser un argumento de relaciones de familia, puede ser algo con una dimensión más social o una dimensión más política. Yo creo que si se va en profundidad, de algún modo ya no hay, podríamos decir, prohibiciones, interdictos, lados que no abordas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que una construcción en profundidad de un personaje casi te habilita para abordar cualquier situación. Lo que no quiere decir es que todas las historias, que hay una serie de historias que no te interesan o que ni siquiera se te ocurre, no se te han pasado ni por la imaginación, o ¿no? Para las que no estás preparada. Hay muchas cosas para las que no estoy preparada y es así. Quiero decir, hay cosas sobre las que no tienes los datos. No tienes los datos aquí dentro del pecho. O sea, no los tienes. No tienes las vivencias, no sé, seguramente tenemos que escribir de lo que sabemos y tenemos que aprender lo que no sabemos escribiendo, eso es cierto. Pero a la hora de encontrar cuál es el motivo, cuál es tu novela, cuál es la novela que vas a hacer, a mí hay un montón de temas con los que no me atrevo. Claro, me atrevo, pero no porque sean temas sórdidos, no, quiero decir, no es ese problema. No, ya lo veo. Es el problema, es decir, quiero hurgar, quiero situarme aquí, quiero estar viendo esto. Lo mismo que no voy a ver películas de terror, ¿me explico? Quiero decir que hay temas que de repente a mí no me conmueven, no me interesan, no me suponen más en mi vida, y esos temas pues no los abordo. Ya, pero es que yo creo que tal y como yo lo veo, el planteamiento es otro, o sea, no es estos temas no, sino que esos temas ni siquiera se me ocurren y por lo tanto no los tengo que descartar. Yo creo que es diferente plantearse que esos temas los concibo, pero no voy hacia ellos porque no quiero, porque no estoy preparada, o cosas que, por eso que no lo había pensado nunca, pero como lo ha planteado Chani, el planteamiento de la pregunta es, digamos, para contestar tendría que ser un tema que me planteo y al que renuncio, por ejemplo. Claro. Sí, por doloroso. No, a mí no se me plantean así, digamos, el deseo o el impulso de la escritura viene obviamente de algo que ya quiero, no por descarte, podríamos decir, o no. Entonces, no pienso primero en algo y luego lo descarto, sino la escritura, como el personaje y tal, ya va, digamos, de un deseo, ¿cómo decirlo?, que ya me lleva directamente. Que tú una tienes corriente, un interés por ese eso tema, es, claro. Entonces no tengo que ir como descartando otras cosas que no, es que ni los pienso.
aquellos de los que no voy a escribir ni los pienso. Yo os lo he preguntado cuando ha mencionado Marian lo de los abusos sexuales, agresiones sexuales, violaciones, en fin, que pueden ser temas interesantes desde un punto de vista literario, pero que por lo que sea, bueno, pues hay algunas mujeres se nos puede hacer quizá un poco cuesta arriba por las razones que fuera hacer una inmersión, ¿no?, en ellos. Sí, bueno, yo he escrito sobre eso y con frecuencia, pero Duro, ¿no? A disgusto, sí. O sea, bueno, no a disgusto, porque cuando escribes nunca estás a disgusto, estás ahí de alguna manera desentrañando cosas. Pero sí, son temas duros y además son temas que no se van a quedar en la mesa de tu despacho, que van a trascender, por lo tanto, necesitas saber que hay un otro al otro lado de ese libro también, ¿no? No sé, depende yo tiendo a pensar, igual es simplemente algo que pienso que no es del todo cierto, porque no sé si nos conocemos nunca tanto, pero yo tiendo a pensar el proceso de escritura siempre en términos intelectuales, ¿no? Yo pienso las situaciones, etcétera. En ese sentido, me afectan de una manera, podríamos decir, de debate mental, pero no me afectan emocionalmente. Consigo distanciarme de eso, ¿no? Para mí el trabajo de creación es un trabajo deliberado y básicamente intelectual, aunque luego el resultado sea también, no provoque también emociones. Entonces, en ese sentido, no me, ¿cómo decirlo?, no me afecta a nivel emocional o me entristece o me agobia o lo que sea, aunque sean temas duros. Y a veces, algo que he escrito pensando, y cuando digo pensando es pensando personajes que tienen que pensar y sentir y recordar y sufrir y llorar y todo, pero yo los pienso. Al leerlo, en algo que te cuesta aprender, pero aprendes, a ser lector de tu propia escritura, es decir, de distanciarse, he tenido a veces sensaciones muy... Por ejemplo, he llorado, ¿no? Escribiendo, no. Nunca he sentido ese tipo de emoción y leyendo lo escrito, sí. Por lo tanto, creo que es también cómo te sitúes con respecto a eso, ¿no? Vuelvo a la senda estricta del tema que nos ocupaba para haceros una pregunta más concreta, yo creo. ¿Qué os costaría más? ¿Crear a un hombre del siglo XXI o a una mujer del siglo del oro, digamos, que nos queda mucho más lejana en el tiempo? ¿Qué nos costaría más? ¿Un hombre de estos tiempos o una mujer de otros? No sabría elegir yo, la verdad. Pues creo que, en función de lo que he dicho anteriormente, creo que podría situar a una mujer hace 3 siglos, por ejemplo, valiéndome de la documentación histórica y tal, y que el personaje fuera para mí más potente que ponerme en la piel única, porque eso que ha dicho Luisa también tiene mucha razón. En nuestras novelas hay no solo un hombre, sino hay muchos hombres, encarnan muchas visiones de lo masculino. Y entonces, bueno, pues si empiezas a elegir un solo hombre, si me dices que puedo tener 12 hombres, 12 hombres, con 12 hombres me atrevo, pero con uno solo menos. Pues yo creo que lo primero que tengo que decir es que creo que esta mesa ha sido inteligentemente pensada, porque Marian y yo tenemos también, está claro que la escritura de mujeres no se puede reducir al estereotipo, está claro, porque somos 2 mujeres, 3 mujeres aquí con visiones de lo literario diferentes, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Para mí la verdadera dificultad es viajar en el tiempo, no en el espacio. No en el espacio ni en el género. Digamos que para mí está claro que un hombre del siglo XXI, incluso un hombre con quien no comparta yo nada y que tenga una visión del mundo muy apegada a las construcciones culturales más tradicionales, es alguien mucho más cercano que alguien que se distancia de mí un siglo o 2, no digamos 3, por todo un sistema de valores, por toda una visión del mundo, por toda una
una sensibilidad que es muy diferente. Entonces, para mí, clarísimamente, mucho más difícil escribir una mujer del siglo. Primero, porque tendría que buscarle una voz, un vocabulario, toda una serie de conceptos, tendría que ir quitando conceptos que ya tenemos, que desde nuestra mentalidad moderna tenemos, usemos o no, o tengamos una adhesión o no a ellos. Y para mí, desde luego, es esa gran dificultad viajar en el tiempo, incluso en tiempos no tan alejados, como pensaba alguien de hace 50 años. Es decir, parecen cercanos y en muchas cosas están mucho más lejos de nosotros que las diferencias de género, de edad o lo que sea con los contemporáneos, ¿no? Para mí ese es, desde luego, mi punto de vista. Pues es fantástico porque, como veis, las escritoras somos plurales también. No, pero por eso pienso, digo, que es que genial lo de la organización de esta mesa, porque tenemos puntos de vista muy diferentes. O sea, quien quiera decir escritura femenina es una, que vea que son muchas también. Son muchas, muchísimas, muy diferentes. Es muy curioso eso, me encanta que hayas usado lo de escritura femenina, porque a mí se me ocurrió titular Cuando aparecen los hombres, mi última novela. Y bueno, ya os podéis imaginar lo que ha sido eso. O sea, la primera pregunta del periodista de la radio cuando llegas es sobre el tema y sobre el tema. Y entonces estaba en Zaragoza haciendo una entrevista y me viene un chavalillo muy mono, muy majo, muy alternativo, con una coletita y tal, y me hace unas preguntas muy interesantes, solo había trabajado bien todo y tal, y de repente me dice, bueno, ¿y este es un libro para mujeres? Y entonces, no sé, o sea, yo no soy nada agresiva, y tampoco me puse agresiva porque el chavalín me caía muy bien y además era un encanto, pero me salió un poquito la hidra. Y entonces digo, mira, o sea, cuando empecé a escribir hace 30 años, todo el mundo decía literatura femenina, y entonces nosotras, muy dignas, decidimos que de literatura femenina nada, que era eso, que tenían que decir literatura escrita por mujeres. Después eso también pasó, otra segunda reflexión, digo, ¿cómo escrita por mujeres? Literatura nada más, o sea, no hay nada. Y digo, yo ahora estoy en la fase que estoy a punto de reivindicar literatura femenina, porque que me parece mucho más rica. Y me dice el chaval, dice, ay, qué razón tienes, pero si no sé por qué te lo he preguntado, te lo pregunto porque lo preguntan todos. Y la verdad es que es curioso cómo estamos. Bueno, no me siento libre de culpa en el asunto de todo el recorrido que hemos hecho a la hora de dignificar el trabajo de las mujeres, porque es verdad que muchísimas veces, como el campo normativo, es decir, el tejado estaba cubierto de rostros masculinos, pues no sé, yo tengo compañeras y colegas que con sus 35 años niegan que su novela sea una novela de mujer, o sea, prefieren que no lo sea. No sé, o sea, nosotras mismas a veces nos negamos esta fase de la identidad que yo pienso que nos pertenece y es nuestra. Tiene que ver con, digamos, yo creo que es que muchas veces las preguntas y la incomodidad de las respuestas tienen que ver con que sabes que son preguntas limitadoras, ¿no? No se le ocurriría a nadie preguntarle a un autor si escribe algo fuera de lo que es. Por supuesto. No solamente ser un hombre, sino la edad que tiene, las experiencias vitales que ha tenido, las lecturas que le han formado, etc. Por lo tanto, yo escribo y soy una mujer, y por lo tanto el hecho de ser mujer, como el hecho de otras muchas cosas de mi biografía, construyen no la temática de mis libros, pero sí mis preocupaciones como autoras. El problema es que no te preguntan para que contestes eso. Ya. Te preguntan para ver si pueden reducir tu escritura a una categoría reconocible en la que, por ejemplo, me van a preocupar más las emociones o voy a interesarme por el amor, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el problema. El problema es que son muchas veces preguntas trampa en el sentido de que son reductoras.
Bueno, las emociones, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Que las emociones son malas? O sea, yo... no, pero lo que quiero decir es que cuando te preguntan esto, así, ya lo están colocando lo mismo que en literatura femenina, es decir, emociones, femenino, tal, todo eso es negativo, pero bueno, pues vamos a hacerlo positivo. El asunto de este caso que te contaba no estaba de cara a la prensa, sino que estábamos, esta autora joven y yo, solas, y estábamos hablando del enfoque de la editorial. A mí me sorprendió mucho porque pensé que había llegado la tercera ola feminista y precisamente que esta edad la encarnaba, ¿no? Estas chicas que tienen ahora 35 años, pero me sorprendió mucho porque además es una mujer muy culta, es una mujer muy buena escritora, y me sorprendió ese querer distanciarse de literatura de mujer, ¿no? Claro, lo que pasa es que el tema del mundo editorial es complicado porque efectivamente muchas veces son estrategias de venta que reducen a los autores, a las autoras, a una serie de categorías en las que no se reconocen en absoluto, pero que supuestamente son orientadoras para el lector. Estamos hablando del género, podríamos hablar de la edad, libros de jóvenes, la inmediata construcción de una generación de personas que no tienen nada en común más que tener más o menos, haber nacido más o menos en los mismos años. Entonces, digamos, son estrategias, y por eso entiendo que las respuestas deben cuestionar la pregunta, no responderla, sino cuestionarla. Pero es verdad también que los prejuicios de género y los prejuicios de una supuesta tipología de la escritura que hacen las mujeres son extremadamente resistentes, ¿no? Hay que estar constantemente batallando con ellos. Sí, es cierto. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Pueden ustedes plantear alguna cuestión a cualquiera de nuestras dos invitadas o a ambas, mientras alguien se decide, que esto siempre cuesta un poquito, ¿no? Pues hoy no costó nada porque tenemos aquí. Iba a preguntaros por Lolita y toda la polémica que ha habido también en torno a esa novela, pero que pregunte... Bueno, hay más cosas. Este chico. Bueno, me ha parecido muy interesante. Una pequeña preguntita. A la hora de construir los personajes... ¿Para las dos? Sí, para las dos. A la hora de construir los personajes, te puedes llevar por crear más complejidad en el personaje, o sea, ordenar una trama, digamos, que complejiza el personaje, y por otra parte puedes tener la simplicidad, ¿no? A hacerlo sencillo, ¿no? Sencillo que no simple. Simplicidad que no simpleza. No sé qué pensáis en torno a este tema. Pues yo, que me gustan mucho los personajes con algún rasgo singular. Y sobre todo me gustan mucho cuando ese rasgo singular es un hándicap y tiene que vencerlo. Ese personaje, cuando tiene esos dos rasgos, para mí ya está medio hecho. Yo creo que hay una distinción no clásica que viene de Foster, del escritor británico, entre los personajes redondos y los personajes planos, ¿no? Entonces, cuando la gente oye personaje plano, piensa el personaje plano es malo, el redondo es el que tiene relieve y el plano es malo. Y no es necesariamente, no es necesariamente así. Digamos, hay algunos personajes, y luego además en los personajes masculinos y femeninos que construyen las novelas, no todos tienen el mismo protagonismo. Por lo tanto, van a ocupar y van a tener un espacio. Y a veces hay personajes que están marcados por un rasgo esencial que hace que el resto de los rasgos de su personalidad se vayan como eclipsando un poco, ¿no? A mí me interesa la complejidad, pero también me interesan los personajes que de algún modo están, que sí tienen algunos rasgos predominantes, precisamente porque al colocarles en procesos de transformación van un poco cambiando, ¿no? Pero antes lo comentaba también Marian y lo hemos hablado, ¿no? Quizá lo que resulta más apasionante de la escritura, y para mí desde luego de la lectura, son no tanto muchos rasgos de un personaje como las zonas de oscuridad y de claridad, ¿no? Ese lado más oscuro, más cuestionable. Finalmente esa estructura
que también es una manera clásica de decirlo, dialógica, que en el fondo estamos siempre, el crítico americano Harold Bloom dice, en una guerra civil con nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, que el personaje esté dialogando con el otro lado de sí mismo, con ese lado más oscuro, más complejo, más, en algunos aspectos más, tal vez moralmente más objetable, etcétera. Entonces, yo diría que eso es lo interesante. Me importan más esos personajes un poquito en guerra civil con ellos mismos, ¿no? Bueno, mientras se anima a alguien más, os voy a pedir que nos recomendéis, si os parece, algún libro protagonizado por un tipo, ¿no? Por un personaje masculino, escrito por una mujer. No sé si os puede venir ahora alguno a la cabeza de repente. Bueno, a mí me vienen varios, pero primero me tuve que deshacer un poquito del primero que se me ocurrió, Patricia Highsmith, que es tan misógina como misántropa, y realmente tiene ese personaje que todos conocéis y que ha dado lugar a, bueno, ese personaje y esos personajes de sus diferentes novelas que no son Ripley. Son personajes muy ricos, muy sórdidos, muy complejos, muy aberrantes, muy llenos de sombras y de claros. Es una maestra de eso, de lo tortuoso. Pero me he deshecho de esa idea, es decir, vosotros aquí como si no me hubierais oído decir eso. Y por ejemplo, he pensado en varios y casi todos son personajes masculinos que cogen el protagonismo, como os decía, que me pasa a mí con mis personajes femeninos, que acaban, por ejemplo, matar a un ruiseñor de Harper Lee. Claro, el protagonista indiscutible es Atticus Finch, ¿no? Pero si miramos la novela, realmente es la niña scout la que nos está... Es la conductora, pero no es la protagonista. No sé, podríamos pensar, a mí me gusta mucho Joyce Carol Oates y tiene una novela, Hermana mía, mi amor, que es una de mis favoritas, en la que ese protagonista, Skyler, es de lo más brillante que he leído yo nunca. Además es una novela que tiene luego pies de página con intervenciones del propio narrador, que es el tal Skyler, que agrandan la novela y constituyen casi otra novela. O sea, es como si estuviéramos leyendo una novela y otra con todos sus apéndices. Pensaría en alguna más y, por ejemplo, Iris Murdoch, El mar, hay ese personaje masculino que es un verdadero protagonista de la novela, también es bastante recomendable. Y no sé, pues... Bueno, creo que le voy a dar la palabra a Luisa mientras hago memoria. No está mal 3, con una yo me hubiera conformado, nos ha recomendado 3, está muy bien. Pues yo he elegido 3 también. Una que es La Plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda, porque ahí hay 2 hombres que creo que expresan muy bien mi idea de los personajes masculinos. Uno, el Quimet, que es un impresentable, y otro, el Antoni, que es, como diría mi abuela, un santo varón. Digamos, la masculinidad de uno y la masculinidad del otro no tienen nada absolutamente que ver, entre otras cosas, porque Mercè Rodoreda coloca, creo que los rasgos que nos definen como personas son los rasgos morales, la actitud que tenemos con los demás. Entonces hay uno que es un hombre bueno y moral y otro que es un hombre malo. Por lo tanto, me parecía interesante esos dos contrastes dentro del mismo libro. He elegido también Lucas y Klaus, de Agatha Christoph, sobre todo en El Gran Cuaderno,
porque ahí también es una autora que ha escrito sobre dos hermanos, dos adolescentes, dos niños que se van convirtiendo en adolescentes, y es un libro sobre la construcción también de la masculinidad y del resto, de la construcción, digamos, de la estructura sentimental y moral, y en ese caso es una contraestructura sentimental, puesto que esos niños en un periodo de muchísima violencia van a aprender a no expresar sus emociones, y por eso me ha parecido también muy interesante. Y el último, por algo que decía hace un momento, que es muchísimo más difícil viajar en el tiempo que en el espacio o entre los géneros, un libro y una construcción de un personaje por el que siento una admiración absoluta, que es Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar. Primero porque se ajusta a la sensibilidad y a la visión verosímil de una persona del siglo II después de Cristo, sin pasarse, es decir, sin atribuirle rasgos modernos, y sin embargo le atribuye una ambición moderna para su tiempo. En ese sentido quiere ser no solamente un hombre distinto, que lo es, en la medida en que ella introduce lo que nunca sabíamos de ese personaje histórico, que es su mundo interior, hace del amor el centro de esa novela, del argumento de la vida de Adriano, y en ese sentido yo creo que es una novela en sí misma digamos, convierte a un emperador con un poder que es inimaginable para nosotros hoy, es decir, no hay nadie en el mundo que tenga ni remotamente el poder que podía tener un emperador romano de ese tiempo, y le devuelve a esa dimensión humana y sensible. Es decir, hace de un emperador un modelo de sensibilidad, de amor, de delicadeza, de apego por los objetos, de preocupación por el entorno de la casa, hasta de los tejidos. Y en ese sentido creo que es una grandísima lección, porque es un enorme desafío a los estereotipos de cualquier género. Bueno, pues para terminar, el reverso de la pregunta. Un libro protagonizado por una mujer, escrito por un hombre, y si queréis mención especial a Lolita, porque se ha hablado mucho estos últimos meses de esa novela, y si no, pues pasamos de Lolita. Casi prefiero uno que os haya realmente gustado a vosotras, un personaje femenino creado por un hombre que penséis, qué bien está. Pues lo mismo que antes, yo había pensado primero en Flaubert y en Madame Bovary, pero claro, como ya de entrada me lo confesó en la primera página, Madame Bovary, c'est moi, pues, y luego es que además ahí también es cierto que ahora nos parece un poco de estereotipo y en aquella época no lo era, ¿no? Pero la mujer infelizmente casada, seducida por un sinvergüenza, o sea, toda serie de elementos ahora nos resultan un poco risibles, en su momento no lo fueron y realmente hizo visible una cuestión que no lo era, pero bueno, hagamos lo de antes, borremos a Flaubert. Bueno, oye, yo os muestro mis debilidades, o sea, lo que pienso al principio y las conclusiones a las que llego después. Muy bien, es una recomendación en marcha, ¿no? Eso es. Hay un personaje para mí muy interesante, muy bueno y también muy cubierto de sombras, escrito por un hombre que ha conseguido una dimensión universal, que es Justine, de Darrell. Pero claro, luego coge Darrell y ya mete a dos hombres contando la misma historia, ¿no? O sea, tenemos 4 libros, 2 son la historia contada con una protagonista femenina y 2 son esa mujer protagonista sigue ahí en la sombra aleteando levemente
Y ahí está la vida de los hombres, sus intrigas palaciegas y sus cosas. O sea, tampoco es que se ha cogido, ha tenido una dimensión muy grande, porque los 4 libros son muy grandes, la verdad, pero el personaje, digamos que no os voy a decir que sea ejemplar. Y otro personaje que me gusta mucho también es un poco de la mano de su propio creador, porque ninguno nos deshacemos de lo que somos a la hora de escribir. Es La maga de Rayuela, de Julio Cortázar. Ese personaje libre, ese personaje incontrolable, ese personaje que no puedes apresar y con el que estás y no estás al mismo tiempo, impredecible, ¿no? O sea, esa mujer inasible también es un clásico en la literatura, ¿no? Estas mujeres a las que no se puede domesticar y que la mayor parte de las veces están mostradas con poca generosidad, y en este caso de Rayuela no es así, no está mostrado con falta de generosidad. Quiero decir que Julio Cortázar respeta, admira, se cae rendido a los pies de la libertad de la maga. Pues yo tengo que decir que Marian me ha puesto en un compromiso, porque y estoy un poco dudando si digo lo que he elegido o no, porque eso me obliga a contradecirte, porque yo también he traído Madame Bovary de Flaubert, pero lo voy a hacer, si me permites, aunque te tengo que contradecir un poco, porque me parece muy importante eso, ¿no? Esa frase que es un fake news de Madame Bovary, c'est moi, es algo que Flaubert no dijo nunca, ni está escrito en ningún sitio. Apareció por primera vez a comienzos del siglo XIX. Yo es que soy muy flaubertiana, por eso no me resisto a decirlo. O sea, que juego un poco con ventaja porque soy muy flaubertiana, ¿no? Aparece, pero sí me parece importante que ustedes lo sepan, y por eso me permito, aunque le tengo que contradecir a Marian, que espero que no me lo tenga en cuenta, porque lo que quería decirles era precisamente algo que tiene que ver con lo que hace Flaubert en ese libro, ¿no? En el año, si no me equivoco, 1909, aparece una tesis de Flaubert, sobre Flaubert, de un escritor francés que se llama René Descharmes. Y en ese libro él cuenta que alguien le ha contado que una amiga de Flaubert, en cualquier caso una mujer que se llamaba Amélie Bosquet, le dijo que Flaubert en una conversación le había dicho Madame Bovary c'est moi. Es decir, eso es, alguien me ha dicho que alguien me ha dicho que alguien me ha dicho. ¿Y por qué me parece, y quiero decirlo aquí, porque es extremadamente injusto? Si hay algo que hace Flaubert, y para eso inventa una técnica, aunque en realidad la técnica no la inventa él, ya la ha usado casi 50 años antes Jane Austen, lo que se llama el estilo indirecto libre. Es decir, es un borrarse progresivo del narrador omnisciente en favor de la voz del propio personaje. Es decir, esa novela es, por su aspecto técnico, y por eso es tan famosa, no crean ustedes que es famosa por lo boba que era Emma Bovary, que era una boba, es famosa por cómo construye por primera vez ya una psicología con una técnica propia para eso. En ese estilo indirecto libre en la que el personaje está pensando y no sabe si es el narrador o es el personaje, hay esa fusión. Flaubert era un escritor extraordinario, él va a usarlo en otras de sus novelas también, y ya en su madurez, no digamos en esa erosión permanente del narrador omnisciente para que sea el personaje libre el que se exprese a sí mismo, como Emma Bovary, pero para que se hagan una idea de lo que imaginaba ya, él todavía escribió en tercera persona, es decir, escribían en tercera persona, pero insisto, usaban ese estilo indirecto libre, esa técnica que él es el que utiliza más sabiamente, digamos, aunque ya está en libros muy anteriores, como les decía, de Jane Austen. Porque Flaubert ya sabe que la preocupación de las obras del futuro va a ser el mundo interior, que la gran aventura del mundo de la literatura va a ser el mundo interior, como va a ser así. Y él dice en una carta, una hermosísima frase, que quién sabe hacia qué soles psíquicos se orientarán las obras del futuro.
y precisamente porque sabía que las obras del futuro se iban a orientar hacia soles psíquicos, fíjense, por ejemplo, el Ulises de Joyce, etcétera, etcétera, en la exploración de la conciencia y lo más cerca que se pueda al subconsciente, crea ya un personaje de Madame Bovary en el que le hace ser ella, tan ella, que lo sitúa en una constante reducción, encogimiento de la propia voz del narrador. Me he permitido por eso contradecir un poco a Marian, porque es muy importante y no se crean, es una fake news lo de Madame Bovary se muere. Pues fíjate que creía yo que en la edición que tengo yo aparece. En el prólogo seguro, porque como casi todos los bulos tienen larga vida. Yo creo que aparece en la primera página, pero como una frase de la protagonista, pero no es que Flaubert dijera Madame Bovary soy yo, sino que sí, o sea, lo escribió prestándoselo al personaje. La primera página no Flaubert. puede ser porque el libro empieza con Charles Bovary en el colegio. Por lo tanto, tiene que pasar bastantes páginas antes de que entre Madame Bovary en canción, digamos, en la novela. Empieza... No, pero yo estoy diciendo en la primera página de cita. Ah, claro, eso no lo dudo, y se haya reproducido 50.000 veces, porque, insisto, como casi todas las cosas es así un poco sensacionalistas, pero por eso les he querido traer un poco la genealogía. No, 1909, René Descharmes, en el que dice alguien que conoció a una amiga y esta amiga es Amélie Bosquet, por cierto, ex amiga, porque tuvieron después un gran enfado Flaubert y ella, no por esta causa, una amiga que conoció a una amiga de Flaubert, dice que en una conversación Flaubert le dijo. En cualquier caso, nunca está registrado, y yo no me lo creo ni siquiera en conversación por lo que les he dicho, porque ya en la construcción del personaje de Emma Bovary está la técnica para darle una voz propia a ese personaje, alejada precisamente de la voz del narrador. Sí, había leído algo al respecto. En todo caso, pensaba que el debate se iba a encender con Lolita, pero no, ha sido con Madame Bovary, lo cual está muy bien porque si nos ceñimos al guión, pues nos aburrimos, ¿no? Bueno, una última pregunta ¿Tenemos muy breve. alguna pregunta para ahí? Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando pensáis en la trama de una novela, ¿tenéis claro el final de la misma? ¿O ese final, a medida que va surgiendo, puede modificarse? Yo, en general, he escrito la última frase de la novela mucho antes casi de escribir la primera. Es decir, el proceso hacia donde van a ir los personajes, lo sé, que ha sucedido en casi todos mis libros. De hecho, ahora estoy escribiendo una novela que se va a llamar Cruzar el agua. Estoy en una fase súper temprana de la escritura y la frase final ya la he escrito. Y muy pocas veces he cambiado la frase final, o si la he cambiado, ha sido un cambio, podríamos decir, un poquito de estilo, pero no, en mi caso siempre, casi siempre es así. No sé, María. Pues yo solamente lo he hecho eso una vez y me pareció que era terrible por mi parte hacerlo. Digo, pero ¿cómo se te ocurre escribir primero los 2 últimos folios? Pensé que era, pero efectivamente es que no quería que se desviara la novela de ahí, pero ha sido la única vez, no sé, he publicado 13 o 14 novelas y nunca he tenido claro el final. Es más, ya me gustaría haber tenido claro el medio. Ni siquiera el medio, porque la novela va viviendo conmigo y va creciendo por su cuenta a veces, ¿no? Pero el medio es lo más difícil, ¿eh? Sí, el medio tiene su cosa, sí. Y lo peor del medio es cuando te crece hacia atrás, porque entonces sí que se complica mucho la cosa, cuando te cambia el comienzo. No, yo no suelo tener previsto el final. Es más, en algunos momentos hasta el mismísimo final, señoras mayores que se tenían que haber muerto al principio y no se mueren y cosas así, pero hay momentos en los que llegando al final yo misma me estoy debatiendo con cuál de las 2 opciones es la que voy a tomar, cuál de los 2 caminos. Y recuerdo el caso de La vida cuando era nuestra, que estaba
tenía ya fecha de entrega, tenía que entregar, tenía la novela prácticamente acabada en número de folios y tenía una torre así de documentación sobre las brigadas internacionales y todavía no me había empezado la guerra civil. Entonces, bueno, no sabía cómo, pues se solucionó la cosa muy fácil. Sí. Se quedó reducido a 2 escenas. Bueno, pues Luisa Echenique y María Nizaguirre, muchísimas gracias por habernos ofrecido este diálogo, además en el sentido más genuino de la palabra. Ha sido un placer escucharos, yo creo que hemos aprendido mucho aquí este rato, esta tarde. Mila esker gurekin izateagatik. Muchas gracias. Bueno, solo...